Muy buenas a todos los hermanos y amigos que de alguna manera sintonizan este tu canal Mundo TV. En esta ocasión queremos presentarte un tema muy interesante acerca de los engaños de Satanás y realmente quiero que tú puedas sentarte y disfrutar cada cita que vamos a leer y cada palabra que vamos a decir, de modo que tú puedas estar atento y estar al día para que no te dejes engañar de Satanás. El mundo está lleno de engaños y hay una razón por la cual está lleno de engaños. Yo quiero que le demos primero la gracia a Dios porque nos permite preparar este material para que usted pueda disfrutarlo y pueda de alguna manera beneficiarse. Recuérdate que este canal Mundo TV es un canal que está dedicado a presentar los engaños que se manifiestan a través de diferentes instituciones religiosas y también los engaños que a veces vienen del mundo secular. Entonces, vamos a ver cómo se relaciona todo esto, pero vamos a comenzar leyendo una cita que se encuentra en el libro de San Juan, perdón, el libro de Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 19. Primera de Juan 5:19. A ver si lo tengo por aquí. El 19 dice, bueno, vamos a leer el 18 como un regalito para el que está oyendo. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda no le, y el maligno no le toca. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ok, pero escucha este texto, el versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios. ¿De quién somos? ¿Quién fue que nos creó? Ese hermoso paisaje que tú ves detrás de mí ahí, ¿quién lo creó? Todas esos árboles y arbustos, todo eso verde que se ve allá, todas esas nubes que se ve allá, ese cielo azul, todo lo que se ve en este video, en estas imágenes, ¿quién lo creó? Dios. Por consiguiente, está diciendo el texto, sabemos que somos de Dios. ¿De quién somos? De Dios. Pero mira lo que dice el 19. Y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí es donde yo quiero que tú te detengas a analizar. ¿Por qué razón el texto habla de que, por qué razón el texto habla de que el mundo entero está bajo el poder del maligno? Que no es Dios que controla el mundo. No dice en Salmo 20, no dice en Salmo 24 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Entonces, ¿cómo es posible que todo el mundo esté bajo el poder del maligno? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón la Biblia hace énfasis mencionando este asunto, mencionando que el mundo entero quien lo controla es Satanás? La mayoría de la gente se levanta pensando que Dios es que controla su vida, que Dios es que controla todo. Obviamente hay accidentes, hay problemas, la gente muere y todo eso. La gente piensa que Dios es que tiene que ver con todos los negocios que hacen, con todas las actividades que hacen. La gente sale a disfrutar, a beber, a bailar y se ponen en la mano de Dios. Ellos dicen que Dios es que está controlando su vida. Entonces, ¿cuál es el misterio, si es que hay? ¿Cuál es el secreto para poder entender la verdad detrás de todo? ¿Cómo podemos nosotros resolver este problema? ¿Cuál es la cosa que tenemos que tener pendiente para poder entender esto? ¿Por qué dice en Primera de Juan 5:19 que el mundo está bajo el poder del maligno? Si es así, ¿cuándo el maligno consiguió ese poder? Si nosotros vamos, por ejemplo, otra cita paralela con esta, sería el libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios para ver otra cita paralela con esta cita, el capítulo 2 de Efesios hablando de los seres humanos cuando ya han aceptado a Cristo, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahora va a describir cómo era cuando tú estabas en tus delitos y pecados, cuando yo estaba en mis delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la que, la corriente de este mundo. Si Dios es el que controla el mundo, la corriente del mundo debe ser buena. Pero no, mira lo que dice la Biblia, dice, conforme. Ah, está siguiendo la corriente del mundo y dice que es conforme a quién, a Dios, el creador. No, no, mira lo que dice, al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está diciendo que todo el que no ha pasado por el proceso que presenta la obediencia, está bajo el control de Satanás y se le llama hijo de desobediencia. Y mira, esto es algo fuerte porque está diciendo que todo el mundo, ya vimos que allá decía que era todo el mundo en 1 Juan 5:19, pero aquí está repitiendo lo mismo. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros, todos nosotros, en Pablo se incluye, ¿verdad? Cuando está hablando, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está hablando de que el cristiano es diferente que los demás, pero fue porque pasó por un proceso. La pregunta es, ¿cuál es ese proceso? ¿Quién es que controla de aquel lado del proceso que no está Dios? Es el príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando del príncipe del mal, está hablando de Satanás. Una cosa que a mí me interesa es que tú puedas entender qué es lo que estamos hablando. Esto es muy importante porque hay mucha gente que se quiere salvar, pero no quiere pagar el precio, y el precio es apartarse de Satanás. Y Satanás, así como se lo estoy diciendo, es un ser que está preparado para engañar a la gente, para que la gente crea, estando mal, que está bien. Básicamente ese es su fuerte, ese es su capital, su potencial, ese es su potencial. Entonces, hermano, ya acabamos de ver que Satanás controla el mundo, según lo acabamos de ver aquí, y su especialidad es engañar. Por ejemplo, si vamos de un pronto a Apocalipsis capítulo 20, vamos a ver que Satanás hay un momento que es atado y inmediatamente es desatado, a lo que sale a hacer, es a engañar. Entonces eso, sin lugar a duda, está diciendo que Satanás, su poder es su habilidad es para engañar, básicamente su poder principal. Por ejemplo, cuando leemos en Apocalipsis 20, que dice en el 22, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. O sea, en ese momento a Satanás le quitan el poder de engañar por un tiempo. Sin embargo, cuando vamos más adelante en el mismo capítulo, el versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar. Se le quita el poder, cuando lo atan, pierde el poder de engañar. Cuando sale de la prisión, cuando lo sueltan, sale de una vez a engañar. No sé si tú puedes ver la relación, pero lo que te estoy diciendo es que Satanás controla el mundo entero y su especialidad es tener al mundo engañado para que no pueda darse cuenta de las cosas como son. Recientemente estuve hablando con una persona que aprecio mucho, un amigo mío de una denominación cristiana que hemos analizado en otro momento, presenta muchos engaños, y la persona me decía que él se sentía cómodo en su iglesia, él se sentía bien, no importa, él no importa lo que, ¿verdad? Las cosas que se le han explicado con la Biblia y se le ha dicho que investigue todas sus cosas, él decía que no, que él se sentía bien ahí, viviendo una vida como le está viviendo, según él estaba bien, pero que no le interesa, él quiere salvarse, pero prefiere pagar el precio de perderse quedándose ahí. Aunque no me lo dijo directamente con esa palabra, pero me dio a entender que si para la salvación se encuentra dejando el engaño donde él se encuentra, pues simplemente mejor se pierde porque él no quiere cambiar de lugar. Entonces es algo bien fuerte porque el trabajo de Satanás es tenerlo engañado, y eso es lo que estoy resaltando ahora, que Satanás controla el mundo entero porque lo tiene engañado, y a mucha gente lo tiene conforme donde están y no le interesa averiguar nada porque donde yo estoy cómodo. Y así hay muchas personas, igual que este amigo mío, y déjame decirte una persona que la aprecio mucho, pero por más que yo la aprecie, no puedo hacer muchas cosas por él, porque cuando analizamos la Biblia y vemos los textos bíblicos y ella lo escucha, esos textos, no le pone atención, simplemente prefiere la costumbre que le enseñan en su iglesia y no investigar. Y esto realmente es algo penoso, porque yo le decía a esa persona, mira, la salvación es para una persona como tú, porque tú realmente eres una de las personas que ha sufrido mucho en esta vida, y que Dios quiere darte todo lo que te faltó, todo lo que hay que devolver.
pero no le funciona. Todas esas palabras deberían motivarlo para que investigue y diga, sí, yo me quiero salvar y quiero salvar a mi familia, pero esta persona no se motiva. Digo esto porque me apena mucho, porque en verdad hay muchas personas que son así, que son sinceros, son buenas personas, se preocupan, son ciudadanos, de hecho, son a veces mejores ciudadanos que muchos de los que van a la iglesia verdadera, que a veces tenemos inclusive muchísimo mal comportamiento y muchísimas cosas que no están bien. Pero los que están yendo a la iglesia verdadera tienen la ventaja que van a recibir la instrucción, sea directa o indirectamente, tarde o temprano. Entonces, el que está fuera de la verdad solo va a recibir desde su iglesia probablemente la idea de que debe mantenerse fiel a lo que crea, aunque no tenga base bíblica. Entonces, lo que estamos diciendo es que Satanás, su especialidad es engañar y por eso que tiene al mundo totalmente preso en sus redes. Pero cuando Satanás consigue ese permiso, bueno, es simple. Satanás lo consigue desde Génesis. Cuando vamos a Génesis capítulo 3 por ejemplo, en Génesis capítulo 3 vamos a ver que al final, ya por los versículos 21 22 vamos a leer el 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dice el 23, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Estamos viendo claramente que ya desde Génesis capítulo 3 Satanás toma control del planeta. ¿Por qué razón Dios tuvo que poner querubines a proteger el jardín del Edén? Simplemente porque recuérdate que el jardín del Edén es una extensión del jardín del Edén que está en el cielo. En mi entendimiento de esta verdad bíblica, yo creo que en todos los mundos donde Dios puso Adanes, hay una extensión de ese jardín del Edén. Y entonces, tú sabes que, por ejemplo, de Lucifer dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, hablando cuando Lucifer estaba sirviéndole a Dios en el cielo, pero el lugar donde él estaba ya, le dice la palabra que se llamaba Edén, el huerto del Edén. Pero da la casualidad que donde Adán vivió, también estaba el huerto del Edén. Y ustedes saben, y yo, que Lucifer, cuando vino al planeta Tierra, fue cuando fue ya sacado del Edén. Por consiguiente, tú no me puedes decir, no, fue que él vivió primero siendo un querubín en el Edén terrenal. Que he escuchado gente diciendo eso, porque en esto se dicen tanta barbaridad y tanta cosa que a veces uno hasta le da pena como la gente estudia la Biblia. Pero la cuestión es que el texto bíblico no te deja confundirte. En el Edén al que se está refiriendo, allá es el principal, digamos, es el Edén central. Aquí esto era una sucursal y es una sucursal donde quiera más que haya otro Edén de este mismo, del que había aquí. Entonces fíjate que pusieron querubines y una espada encendida. En mi opinión, la espada era algún tipo de querubín también, pero que estaba invisible, o de ángel, que estaba invisible manejando una espada. Aunque para Dios no es imposible poner una espada que gire también. Si Dios da la orden, ella lo hace. Pero me parece que es un querubín especial o a un ser diferente, quizá a los dos querubines que se podían ver. Pero aquí no es tanto lo importante quiénes eran los querubines o la espada encendida, sino lo siguiente. ¿Por qué razón Dios tenía que poner un querubín? El querubín son los ángeles de poder que están para hacer guerra, para destruir todas las cosas que están mal y que Dios quiere eliminar. Por ejemplo, Lucifer era querubín cubridor y Lucifer es el ángel más poderoso que había. Por consiguiente, los demás ángeles que siguen en categoría a Satanás, obviamente son querubines. O sea, no olvidemos que un ángel es poderoso según el poder que Dios le da. Recuérdate que un ángel que no tenga rango como Lucifer puede hacer a Lucifer correr, puede hacer correr a Satanás si Dios lo manda. Si Dios le dice que hable tal cosa a Satanás, estoy poniendo un ejemplo para que usted entienda, pues no va a resistir el poder que traiga ese ángel Satanás si Dios lo envía. Pero en realidad, en su estado normal de ellos, de los ángeles, Lucifer es uno de los más poderosos, o era, por así decirlo, el más poderoso. Todos los demás estaban bajo el mando de él. Entonces, lo que estamos diciendo claramente es que si Dios pone un querubín,
es porque de ahí en adelante algún ser más poderoso que un ángel sencillo, o no es tanto un ángel, sino un ser más poderoso que Adán y Eva, iba a tomar control del planeta Tierra. ¿Entiendes? O sea, si Dios pone un querubín, si Dios con un ángel solamente, o con la espada nada más moviéndose por todas partes, frenaba a Adán. Adán no iba a pensar como una persona fuera demente, un demente, que va a ver una espada eliminando todo lo que se mete con la inteligencia que tenía Adán y que iba a metérsela en el medio para que esa espada lo destruyera. Jamás. O sea, lo que estoy tratando de explicar es que un ángel, solo un ángel, sin categoría de querubín ni nada de eso, podía proteger el jardín del Edén de Adán y Eva y de cualquier animal que tratara de entrar. Pero observa que dice plural. No sabemos cuántos miles de querubines estaban protegiendo el jardín del Edén. Pero sabemos que la razón por la que aparece la palabra querubines en plural es porque un querubín cubridor había tomado el planeta y entonces el jardín del Edén que le pertenecía a Dios debía ser protegido porque ahí estaba el árbol de la vida y ese árbol de la vida le podía servir a Satanás desde él comérselo para él sentir el poder y aumentar su poder hasta él administrárselo a los seres humanos y dárselo como él quisiera. Entonces, lo que hace es que como esto es algo básico para la existencia, algo muy importante, Dios lo que hace es que primero le quita a Adán el contacto con el árbol de la vida para que no vuelva a comer más y luego pone protección para que nadie pueda entrar en ese terreno, en esa zona donde estaba el árbol de la vida. Así que Satanás iba a controlar todo lo demás del planeta, pero ese pedacito no lo podía controlar. Otra cosa es que bueno que sepamos que los demonios no estaban todos fuera. Cuando ellos vienen, los demonios vienen presos porque no, este planeta, aunque se lo quitaron a Adán, no le pertenece a Satanás. El planeta quien lo creó es Dios. Dios fue que dio la orden que aparezca la materia. Dios fue que dio la orden que aparezca la vegetación. Dios es que da la orden que aparezcan los animales, que aparezca todo lo que existe en el planeta. Aunque el hombre era el encargado y perdió el derecho y Satanás entra en posesión de ese derecho, todavía sigue siendo de Dios. Por consiguiente, los ángeles cuando vienen a este planeta, si vamos al libro de Segunda de Pedro, vamos a darnos cuenta que los ángeles caen presos, vienen presos. Segunda de Pedro, en el libro de Segunda de Pedro, ya estamos terminando, este está bien interesante, pero no podemos alargar demasiado. El libro de Segunda de Pedro, dije, ¿verdad? Segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 4 dice lo siguiente. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, está hablando de los ángeles que pecaron en el cielo. No está hablando, hay gente que trata de mentir diciendo que está hablando de los hijos de Dios que descendieron y vivieron con las mujeres. No está hablando de eso, eso lo vamos a analizar en otro momento luego. Pero mira lo que dice aquí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. O sea, lo puso preso. Lo puso preso y está diciendo que lo está poniendo preso para que un tiempo, cuando iba a comenzar el juicio, entonces de alguna manera procesarlo a él, probablemente. Ok, porque el texto lo que está enfatizando aquí es que ellos iban a estar presos hasta el juicio. Y mira lo que dice ahí. Está diciendo, y vimos lo que dice aquí, que dice que Dios no lo perdonó. Entonces lo puso en prisiones. Aquí aparece la palabra claramente, prisiones de oscuridad. O sea, todos los ángeles cuando salieron del cielo, según Apocalipsis capítulo 12 la guerra, ¿verdad? Del 9 en adelante, cuando salen del cielo, vienen aquí. Satanás hace el experimento a ver si logra convencer a los seres, si hace que los seres humanos se convenzan o fallen y se unan a él como quiera. Entonces, cuando Satanás viene, él pone en práctica su trampa que hizo para que engañara a los seres humanos y luego que él logra que desobedezcan, es que ellos pasan a poseer. Pero esta posesión es ilegal porque no fue dada para ellos, simplemente hicieron una trampa para que los seres humanos fallaran. Por eso es que Dios comienza un proceso de que nosotros conocemos como el plan de salvación
para salvar a todo aquel que quiera salvarse y que no quiera envolverse en las consecuencias que le trajo a su naturaleza caída el haber desobedecido a Adán en el principio. Bien, hermano, estamos viendo claramente entonces que sí, estamos viendo que hubo un engaño y por este engaño ahora Satanás pasa a controlar el planeta. Y como él pasa a controlar el planeta, Dios pone querubines protegiendo la capital del planeta, que era el jardín del Edén, que probablemente era más grande que cualquier, qué sé yo, país de esto. El jardín del Edén probablemente era del tamaño de cualquier país grande de estos que ustedes conocen en el planeta Tierra. Era un buen pedazo, pero lo demás parte del planeta era bonito. Cuando tú puedes mirar ahí, eso es una foto real que hay detrás de mí, y mira lo bello que se ve eso. Imagínate tú cómo era el jardín del Edén y cómo era la tierra en ese tiempo que quedaba fuera del jardín del Edén. Era todo belleza por doquier. Entonces, hermano, acabamos de ver aquí en la cita que hemos leído de Pedro, acabamos de ver en la cita que hemos leído de Pedro que Satanás fue puesto en prisión, pero Satanás, como quedó una persona con su esposa, te voy a dar pero te hago esta aclaración, es importante que entiendas. ¿Por qué dice aquí en Pedro que Dios lo puso en prisión? ¿Por qué razón lo puso en prisión? ¿Y por qué razón sabemos que Satanás anda suelto, sí, sí o no? Y sabemos que había muchísimos demonios en el tiempo de Jesús que le llamaban legión y que poseían la gente, hacían muchísimas cosas. Pero aquí dice que lo pusieron en prisión. ¿Cómo es esto? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la explicación es sencilla, no es tan difícil nada. Lo primero que tú tienes que entender es que Satanás planificó engañar a Adán y a Eva, pero lo hizo muy cuidadosamente de tal manera que no fallara el intento que él hizo. Y él calculó primero que no podía hablar con Adán, sino que era con la mujer, porque la mujer, a su entender, era más fácil para engañar. Eso es lo primero, que tenía que hablar primero con la mujer. Segunda cosa que tenía que suceder así es que la mujer estuviera separada de su compañero. ¿Por qué? Porque si he estado cerca de Adán, no hay forma de engañarla, porque Adán, inmediatamente como el representante del planeta, detecta el problema y lo saca del planeta. De una vez llama, invoca a los ángeles, llama a Dios, a su Padre Celestial, y inmediatamente para afuera el enemigo. Por eso, Satanás calculó con sus demonios. Luego te compartiré algunas citas que nos presentan este asunto más claro, pero lo que necesito es que tú entiendas que eso fue un plan de Satanás bien hecho. Así que Satanás entonces lo que hace es que logra engañar a Adán y a Eva, pero se presenta lo siguiente. Cuando él engaña a Adán y a Eva, todos los demonios que él trajo al planeta no pueden quedar sueltos. No podían quedar sueltos porque si quedaban sueltos, iban a comerse el planeta, iban a destruirlo totalmente. Si se quedan sueltos en el planeta, entonces lo que sucede es lo siguiente: son puestos en un lugar llamado abismo. ¿Dónde son puestos? En un lugar llamado abismo. El abismo no tiene que ser un lugar oscuro y feo para los ojos de ellos. Para los ojos tuyos y míos, un abismo es un lugar oscuro, un lugar que para ti y para mí no hay, debe ser sombrío, feo. Pero acuérdate que un ángel funciona igual funciona diferente que un ser humano. Un ángel puede hacer un palacio en el abismo. El abismo puede ser un mundo de cristal hermosísimo con luces que nosotros con algunas tonalidades de luces que nosotros no hemos visto nunca ni conocemos, pero que ellos sí conocen, porque los ángeles tienen, recuérdate, un conocimiento superior y muy avanzado en relación con el conocimiento de nosotros. De hecho, la mayoría de las cosas que hemos descubierto en este planeta ha sido con la ayuda de ellos y de los ángeles caídos. Todos esos científicos que han dado palo y que han descubierto cosas, eso es los ángeles caídos que de alguna manera organizadamente le van dando luz a los seres humanos para que poderlo llevar a desarrollar cosas que ellos quieren que desarrollen para luego alcanzar más seres humanos al final y poder hacer el ejército más grande de los enemigos de Dios. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que recuérdate que está Adán y Eva y está el planeta Tierra. Entonces, lo más seguro es que
por cada ser rebelde que aparece, por cada persona que es rebelde que va naciendo, entonces a Satanás se le va dando permiso de ir extrayendo del abismo un ángel para asignárselo a cada persona. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios se nos muestra que todo el mundo tiene un ángel que lo protege, pero, pero Satanás le asigna un ángel caído a cada persona. Por eso es que Dios le pone un ángel para que lo proteja, porque si un ángel no tiene tanto sentido que un ángel venga a cuidar a un ser humano cuando hay muchísimos casos, hay seres humanos que se pueden cuidar no de uno, hay hombres que tienen tanto poder y tanta destreza que pueden sacar de circulación fácilmente a 5 hombres o a 6 hombres que vayan contra él. Entonces, el asunto, el problema no es principalmente contra otro ser humano, ni con animales, ni nada de eso. El problema es contra un demonio que Satanás le puso y que le va a tratar de quitar la vida en un momento determinado. Así es que, como tú lo ves en las películas y en los muñequitos, hay un ángel que te protege y uno que te quiere destruir. Eso es bíblico, eso se puede confirmar con la Biblia, porque hay casos donde han aparecido demonios tratando de destruir y ángeles tratando de salvar. Entonces, hermano, para que no alarguemos el tema, o que no lo hagamos muy largo, porque sabemos que a veces la información es mucha, pero hay que presentarla. A veces, eso es lo que sucede. Nosotros vemos entonces que en el tiempo de Adán y Eva, habían querubines, porque Satanás es el primero que queda afuera, porque Adán se rebeló. Luego debe haber otro ángel que Satanás le asignó a Eva por derecho de él, un derecho que él tenía porque Eva fue la que desobedeció, Eva fue la que renunció a Dios, ¿verdad? Adán renunció y porque Adán estaba bajo su mando, Satanás tenía derecho a estar fuera, gobernando. Lo que Satanás no podía coger un machete y comenzar a chapear todo, pero sí podía agarrar a Adán, si lo podía convencer o inducir y llevarlo a chapear todo. Eso sí, porque los demonios trabajan a través de la gente. Entonces, luego cuando van naciendo hijos, lo que va pasando es que Satanás le va asignando demonios, pero Dios le va asignando ángeles para que lo vayan protegiendo y así es que se genera el movimiento, tanto desde el cielo como tanto desde el abismo para ir liberando, trayendo ángeles y liberando demonios. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros podemos ver y entender acerca de cómo funciona Satanás. Recuerda que en Judas también dice que los demonios fueron encerrados, pero sin embargo, hoy en día tenemos muchos y vamos a ver esto que en Apocalipsis te aclara que son liberados en algún momento. Si vamos al libro de Judas, Judas es antes de Apocalipsis. Judas solo tiene un capítulo y el versículo 6 vamos a ver, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, está hablando, obviamente está hablando para el juicio, y esto puede ser cuando comience el juicio ya final, que Dios va a mover el evangelio a una velocidad y con más poder para que sea alcanzado por los seres humanos. Entonces, en ese tiempo, Satanás también va a exigir que se le permita sacar demonios, porque los seres humanos en ese tiempo probablemente van a ser más malos y él va a tener más derechos sobre ellos. Pero también, sin duda ninguna, en el juicio final, a ellos se les va a hacer juicio para castigarlo finalmente. Entonces, lo que estamos diciendo es aquí, en esto que estamos explicando, que los demonios tienen permiso legal tomando en cuenta la situación de cada ser humano para ello poder salir a controlar a los seres humanos. O sea, si una persona decide que quiere hacer brujería, Satanás tiene todo el derecho delante de Dios de decirle, yo le voy a asignar un demonio a esa persona porque él le interesa la brujería, él no le interesa leer la Biblia, él no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios tiene que decir, bueno, te voy a permitir, pero no le puede quitar la vida. Dios le pone límite a Satanás hasta un momento cuando ya Dios entiende que ya esa persona no hay que seguirla cuidando porque ya rechazó. Pero legalmente Satanás tiene el derecho es por la voluntad del ser humano, por el libre albedrío. Si una gente lo que quiere es estar bebiendo, gozando, disfrutando y no le interesan las cosas de Dios, los demonios que Satanás le asigna a cada persona
él tiene derecho a asignárselo, porque la persona no le interesa estar en la iglesia cantando, orando, e inclusive debido a que en la iglesia hacemos muchísimas cosas inapropiadas que ofenden a Dios, hasta los que están en la iglesia se les asigna un demonio. No digo que los demonios de esos cristianos tienen menos acceso a ellos, porque los ángeles los protegen más. Por lo menos estoy hablando de la iglesia verdadera, porque toda esa iglesia falsa, lo que hay un despliegue de poder demoníaco cuando esa gente está voceando y brincando y haciendo todas las cosas que hacen. Pero me estoy refiriendo a la iglesia verdadera, donde están aquellos que son sinceros y que quieren salvarse. Es diferente. Entonces, hermanos que me están escuchando, eh, realmente es un poquito largo, se ha hecho este video, pero yo quiero concluir aquí diciéndote que la palabra de Dios habla de que los ángeles están para protegernos a nosotros. Acuérdate que en Salmo 91 habla de eso. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y en la mano te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero para que eso se haga, para que eso se realice, tú tienes que tomar tu decisión. Y la decisión es aceptar a Cristo como tu Salvador, reconocer que eres pecador, que eres pecadora y que necesitas cambiar la vida y necesitas comenzar a vivir una vida diferente. Este es un tema que yo pienso que podemos seguirlo luego. Vamos a analizarlo porque vamos a analizar el engaño, pero estamos viendo primero cómo Satanás controla el mundo. Ya no voy a agregar más texto, voy a quedar en este texto que quedé, en los textos que hablan de Satanás en prisión, para darle continuidad desde ahí, mostrarte en el próximo video qué es el próximo paso que Satanás da. Ok, pero por ahora solo te digo que el paso para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida tiene tres partes. Primero, reconoce que eres pecador y que necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador. Segundo, necesitas bautizarte. El que creyere y fuere bautizado, Marcos 16:16, ese será salvo. Y tercer paso, Mateo 19:16 en adelante, 17, el joven rico le preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, maestro bueno? Y Jesús le dijo, los mandamientos tú sabes. Por consiguiente, guardar los mandamientos es el tercer paso y los mandamientos equivalen a todo lo que Dios manda que sus hijos obedezcan. Por consiguiente, te hago la invitación para que aceptes a Jesús como tu Salvador y tenga la promesa de una vida eterna nueva, te bautices por inmersión, como manda la palabra de Dios, en una iglesia que sea la verdadera, porque no puede ser en cualquier iglesia, porque podría estarte solamente bañando en la piscina si te bautizas en cualquier iglesia sin esperanza de salvación. Por consiguiente, estos videos se están dando para que tú investigues, especialmente las doctrinas que se te van a presentar, para que tú sepas si te están diciendo la verdad o no. Y luego que guarde todas las cosas que Dios ha mandado, como dice en el libro de Mateo 28, que dice que se le enseñe todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a leer este último texto ya para que oremos y concluyamos y nos veamos en el próximo video que va a presentar un tema muy bueno, que es la continuación, obviamente, de este tema. En Mateo, en el libro de Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Estoy leyendo en el 18. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Todas las naciones es a toda criatura, todo el que está en el mundo vivo que le interese. Id a hacer a todas discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Qué cosa tiene que hacer? Bautizándote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los mandamientos de esas cosas son las primeras cosas que hay que guardar y luego todas las demás cosas que se nos enseñen en la palabra de Dios para que tú puedas tener vida
eterna. Así que, hermano y amigo, te doy las gracias porque me has escuchado en este tema. Recuerda que estamos analizando los engaños. Vamos hacia adelante y vamos a ver la estrategia de Satanás cuidadosamente. Luego vamos a entender todo. Pero ahora comenzamos desenvolviendo el rollo para ver cómo Satanás llegó aquí, cómo él adquirió poder y cómo es que él va controlando a los seres humanos cuando van naciendo. Eso es práctico. Así que ya vimos cómo es todo el engaño. Ahora le damos las gracias a Dios por el privilegio que nos da de haber podido estudiar su santa palabra y será hasta un próximo video. Dios te bendiga una vez más.